presentación. Sí, señora. Nosotros entonces tenemos una tarea muy importante, pero resulta que esa tarea no es fácil, porque imagínense ustedes tener la responsabilidad de cuidar todos los recursos naturales del departamento, el agua, el aire, las plantas que están dentro de los bosques, los animales que también viven allí en esos bosques, y cuidar la relación que cada uno de nosotros como ciudadanos debemos tener con esos elementos de la naturaleza. Porque resulta que las personas no hemos sido tan cuidadosas en el transcurso de nuestro tiempo, de nuestra vida. Hemos utilizado la naturaleza de una manera muy particular, la hemos utilizado para nuestro beneficio, en esos lugares donde antes habían bosques, hemos construido hoy ciudades. Imaginemos, yo quiero que en este momento pongamos nuestra mente en esta imagen de este bosque y vamos a pensar cómo era Manizales años atrás, antes de que se construyeran nuestros barrios, nuestras casas donde hoy vivimos. Vamos a pensar en esos lugares que antes eran por donde hoy son calles, por donde hoy son edificios y por donde hoy son casas, antes eran bosques. Eso fue, y no fue muy lejos, fue hace aproximadamente 200 años en que toda esta región era un mar de bosque, donde todo era neblina, porque el bosque mantiene la humedad y atrae las nubes y las retiene. Entonces, hoy, cuando vemos que hay esos días arrugaditos, donde hay mucha neblina, vamos a imaginarnos que Manizales antes todo el tiempo era así. Era llenito de neblina, con un paisaje increíble. Pero ¿qué pasa? El ser humano tiene la capacidad de llegar a un lugar y entonces llegan los primeros colonizadores a esta región y empiezan aquí. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué empieza a pasar? Empiezan a necesitar la madera, ¿cierto? Y a utilizar esa madera para construir las casas. Pero resulta que esa madera se obtiene ¿de dónde? De los bosques. O sea que primero, ¿qué tenían que hacer? Empezar a talar esos bosques, a cortar esa madera, y en esos bosques pues vivían una cantidad de especies de animales, y además donde hay bosque pues hay mucha humedad, hay mucha agua. Hoy es diferente a como conocemos, hoy Manizales es diferente a como la conocemos y a como era antes, años atrás. Como les cuento, esto no fue hace mucho, fue digamos hace cerca de 200 años en que este paisaje de esta región cambió. Y así como pasó en Manizales, pasó en muchas regiones, en muchos lugares del mundo. Años atrás, muchos años atrás, antes de que llegaran los seres humanos, pues estas regiones estaban en formación, las montañas estaban en formación, los bosques pues llevaban muchísimos años allí, creciendo, desarrollándose, y una gran cantidad de especies de animales vivían allí. Pero como les digo, el ser humano llega a establecer, así como sus animales, los animalitos, nosotros hacemos parte de ese reino animal, establecen sus viviendas, pues los seres humanos también empezamos a establecer nuestras viviendas. Pero para poder vivir en un lugar, pues también hay que establecer cultivos. El ser humano necesita alimentarse y no es suficiente con las semillas y los alimentos que encontraban, no era suficiente con lo que encontraba en el bosque, entonces aprendió a establecer cultivos y a establecer procesos de animalitos, de producción de carne con animales, de ganadería, y a establecer esos espacios para que esos animales vivieran también allí al lado del ser humano y los cultivos pues pudiéramos tenerlos más cerca. Entonces empezó el ser humano a arrasar grandes extensiones de bosque para poder establecer su hábitat allí. Esa es una propiedad que tiene el ser humano, y es cambiar ese paisaje para su beneficio. Pero ¿qué pasa? Que cuando empieza el ser humano a hacer toda esa intervención, pues los animalitos que vivían allí en ese bosque, ¿qué pasa con ellos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasó con ellos? Se murió por la ¿Quién? falta de árboles.
la falta de alimentos, la falta de oxígeno, también la falta de un hogar porque vienen los árboles, la falta de casa, etcétera, Claro etcétera. que sí, empiezan estos animalitos a desplazarse, ¿cierto? Y algunos de ellos a morir. Y empiezan a generarse las extinciones, grandes extinciones de especies. Y el ser humano en ese momento no era consciente porque pensaba que esto era infinito, ¿cierto? Las especies volverán a surgir, ¿cierto? Los bosques, donde los dejemos, pues allí cumplirán sus funciones. Y muy importante es que entendamos que en esa dinámica del desarrollo de las sociedades, ¿cierto? Del desarrollo de la vida del ser humano y de la economía, las economías del ser humano que empezaron a sustentarse en el aprovechamiento de la naturaleza, en la construcción de vías, en la extracción de minerales del suelo, ¿cierto? Para poder generar una cantidad de procesos productivos, pues el ser humano empezó a competir con la naturaleza, aunque inicialmente ese no era el objetivo, ¿cierto? El objetivo era sobrevivir. Como todas las especies en el mundo, pues empezó a generar unos procesos de alguna manera inconscientes de ataque, digamos, empezó a entrar en conflicto con muchas de las especies e incluso el suelo en el que vivía, el cual estaba siendo intervenido por él mismo, ¿cierto? Entonces un suelo que empieza a ser desprotegido de bosque, que empieza a ser intervenido con las grandes ciudades, pues es un suelo que también empieza a sufrir, porque imaginemos el bosque y los árboles pues cumplen una función y es amarrar ese suelo y mantenerlo allí, ¿cierto? Como firme, darle nutrientes también a ese suelo, entonces es un suelo, inicialmente el ser humano encuentra un suelo muy apto para poder producir alimentos, entonces es un suelo que no necesita químicos, sino que las mismas propiedades del suelo permiten que crezcan las plantas, los alimentos, pues de una manera, digamos, natural, sin adicionarle ningún tipo de producto, y son unos productos pues muy sanos, muy buenos, pero con el tiempo ese suelo empieza a gastarse y a perder propiedades, y entonces también en esos mismos cultivos que establece el ser humano, pues empieza a aplicar una cantidad de productos que requieren esos alimentos para poder crecer, porque ya no era suficiente, ¿cierto? Empieza ese suelito ya gastado, empieza a necesitar de, de esos nutrientes, entonces que antes eran naturales y que ya pues ahorita no los encuentran porque ya las hojas de los árboles pues no abonan el suelo porque ya casi no hay árboles, ¿cierto? Incluso el agua, la calidad y la cantidad de agua empieza a disminuir, porque recordemos que los árboles, pues, de donde provienen nuestras grandes fuentes de abastecimiento de agua, provienen del bosque, ¿cierto? Donde hay bosques hay una cantidad importante de agua, pero en la medida en que empiezan a desaparecer, pues estas plantas ya no alcanzan la cantidad de plantas que hay, que ya son cada vez pocas, empiezan a perder esa posibilidad de retener esa humedad y el agua empieza a disminuir. También en la medida en que crecen esas grandes poblaciones, pues los seres humanos necesitamos, además de utilizar el agua, también desechar el agua que ya no sirve, ¿cierto? Nosotros ya no lo, ya desechamos. Entonces, esa cantidad de agua que ya nosotros desechamos, pues las llevamos de nuevo a fuentes cercanas, a los ríos cercanos, a través de unas tuberías grandísimas, grandísimas que se construyen por debajo de nuestros poblados para poder eliminarla. Y entonces, ¿a dónde llega de nuevo? Va de nuevo a los ríos, pero ya no como ellos nos la entregan, que es en buenas condiciones, ya nosotros la entregamos, digamos que con unas propiedades distintas, con un grado de deterioro muy alto, porque nosotros pues aplicamos en esa agua, ¿qué? ¿Ustedes qué creen que echamos en el agua cuando llega a nuestra casa en buenas condiciones y ya luego sale de allí? ¿Cómo sale? Sucia. Sucia. ¿Y por qué sucia? ¿Qué le echamos al agua para que salga sucia? ¿Qué pasa?
Del uno, del Mugre. Mugre, jabón, bacterias, una cantidad de suciedad que sale de nuestros. Exacto. Y entonces, exacto, a veces, muchas veces echamos una cantidad de residuos, incluso sólidos, ácidos, que van de nuevo a esas fuentes de agua. Y entonces, ¿qué pasa con esas fuentes? Pues ya no las podemos utilizar para el aprovechamiento, ya ellas mismas tendrán que hacer recorrer sus caminos. Ahí sí me están escuchando. Hola, ¿me están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Por favor, chicos, Muy bien. apaguen los micrófonos. Gracias. Muy bien. Cuando hablemos, cuando yo haga las preguntas y ustedes hablen, vuelven y apagan el micrófono. Listo. Vamos a estar pendientes de que cada vez que hablemos, volvemos y apagamos el micrófono. Muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros, los seres humanos, empezamos a generar una cantidad de afectaciones a la naturaleza y la naturaleza nos provee todo. El aire, ¿cierto? Nos sigue dando el aire que podemos respirar. Y con el cual, pues, gracias a él podemos cumplir con nuestras funciones vitales, el agua que necesitamos, porque nuestro cuerpo tiene más del 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua, ¿cierto? Y necesitamos el agua para poder sobrevivir. Entonces, imaginemos que la naturaleza nos está dando toda esa cantidad de beneficios. ¿Y qué está pasando con ello? ¿Nosotros qué estamos haciendo con ello? Pues estamos muchas veces de manera inconsciente y sin racionar nuestras acciones, estamos generando grandes problemas en nuestro territorio, en nuestro entorno. La importancia de estos ejercicios de sensibilización y de educación es que cada uno de nosotros reconozca que tiene y que debe cumplir un papel importante en la naturaleza, porque la naturaleza, nosotros somos parte de ella, ¿cierto? Es muy importante que tengamos claro cuál es ese concepto de ambiente que tenemos. Resulta que a veces cuando nosotros somos muy pequeños nos enseñan o nos invitan a pintar el ambiente, y cuando pintamos el ambiente, ¿qué dibujamos? ¿Ustedes qué dibujan? Cuando estamos chiquillos que empezamos a hacer esa... Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Qué pintan ustedes o qué dibujos han hecho cuando les dicen, bueno, vamos a dibujar a la naturaleza? ¿Qué hacen ustedes en su dibujo? Profe, árboles. Árboles. Flores, animales. Profe, árboles y flores. Profe, árboles. Muy bien. Árboles, flores, animales. Bueno, vamos a apagar el micrófono. Vamos a apagar todos el micrófono. Listo, vamos a apagar el micrófono. ¿Listos? Muy bien. Pintamos árboles, flores, animales, pintamos ríos, pintamos montañas, ¿cierto? ¿Qué más pintaremos? Pintaremos... Sí, profe. Resulta pajaritos, insectos, pintamos animales grandes también, osos, ¿cierto? Muy bien. Resulta que esto es la naturaleza, es parte de la naturaleza, pero resulta que también tenemos que tener claro que la naturaleza es solo una partecita del ambiente. Lo natural es una sola partecita del ambiente. Resulta que el ambiente no es solo aquello natural, es también aquello de lo cual nosotros hacemos parte, aquello que es social, esa relación que creamos nosotros entre nosotros como seres humanos y entre nosotros y los demás seres que habitan el planeta. Eso también hace parte del ambiente, pero el ambiente también es aquello que nosotros mismos construimos. Resulta que el ser humano, ¿de dónde obtiene todos los elementos con los cuales construye sus casas, los edificios y las vías? Resulta que también lo obtiene de la naturaleza, del ambiente. Y lo mezclamos unos elementos con otros y dan una cantidad de productos maravillosos que nosotros utilizamos para nuestras actividades cotidianas. Esa también es parte de nuestra relación con el ambiente, esa posibilidad que tenemos de utilizar todo lo que la naturaleza nos provee para nuestro beneficio. El ser humano tiene que tener muy claro que si la naturaleza le da todos esos beneficios, pues también tiene que devolverle unos beneficios a la naturaleza.
porque no podemos todo el tiempo sacarle a la naturaleza, ¿cierto? Todo lo que nos da y luego devolverle las cosas, devolverle elementos que la dañan. Y nosotros tenemos que ser responsables con la forma como nosotros estamos devolviéndole a la naturaleza todo lo que nos está dando, ¿cierto? Entonces, de allí la importancia de tener no solo empresas, sino personas comprometidas con el cuidado del ambiente. De allí entonces es que quiero contarles que viene Corpo Caldas. Corpo Caldas es una empresa que está dedicada a ayudar a administrar, a cuidar ese ambiente natural, pero también ese ambiente social. Por eso hacemos reuniones, talleres con las comunidades, con ustedes, con los chicos, con los profes, para que entre todos nos comprometamos, porque no es solo una empresa la que tiene que cuidar el ambiente, somos todos, porque todos somos los que utilizamos esa naturaleza, ¿cierto que sí? Y debemos aprender a relacionarnos de manera adecuada con ella. Entonces, de allí la importancia de que haya una entidad que nos invite todo el tiempo a cuidarnos entre nosotros. Hay una cosa que es muy importante y es que en la medida que hemos acabado con espacios naturales para construir todo lo que yo les estaba contando ahorita, todo lo que vimos en estas imágenes, pues hemos acabado con la casa de muchos animalitos. Y estos animalitos cada vez más están cerca de las fincas, de las ciudades, y se ven indefensos, ellos están indefensos ante nosotros. Muchas personas, ¿qué hacen con ellos? Muchas personas se llevan estos animalitos cuando los encuentran, o incluso van y los cazan en los bosques y se los llevan para sus casas o los venden. Esto pasa mucho en nuestro departamento, porque nosotros tenemos un departamento de una gran riqueza natural, tenemos una cantidad de bosques todavía importante y muchas especies son muy utilizadas para el tráfico, para traficar con ellas, para venderlas, incluso a nivel internacional a otros países. ¿Qué hacemos nosotros como corporación? Nosotros invitamos a la comunidad que cada vez que veamos a alguien extrayendo animalitos del bosque, cuando vemos a alguien realizando atacando a algún animalito, pues que lo denuncie para que nosotros podamos ir y rescatar estas especies y llevarlas de nuevo a su hábitat natural. Hay personas que encierran los animalitos en jaulas, imagínense qué tristeza, ¿no? Estos pobres animales que viven en un entorno en el que pueden ir de un lado a otro encerrados en una jaula, o incluso estos animales que les dan alimento en casa, animalitos que consiguen semillas en el bosque de diferentes árboles que tienen diferentes sabores para ellos, y nosotros en casa dándoles una semilla, como por ejemplo a los loritos, que son una especie muy, muy utilizada en las viviendas. En muchas casas encontramos loritos y hay diferentes especies de loros. En Caldas tenemos cerca de 32 especies de loros y varios de estas especies están en peligro de desaparecer. Los loritos muchos vienen de familias distintas. Y ardillas, muchas personas, imagínense, llevan ardillas, tortugas, son de las especies que más se utilizan como animales domésticos. Ellos no son animales domésticos, ellos no son animalitos que deberían estar viviendo en nuestras casas. Hay animales incluso que la gente los ataca porque los ve como una amenaza. Los animalitos cuando no les acercamos mucho, pues ellos no nos van a atacar, ellos atacan cuando se sienten en peligro. Por eso es muy importante que cuando veamos una especie, nosotros hemos recuperado especies de animalitos como este que tenemos acá, ositos perezosos que hemos encontrado en fincas, ositos hormigueros, que los han tenido guardados en cocheras de marranos, de cerditos. Imagínense ustedes qué pesar estos animales allí encerrados, con la bulla de los cerditos, con el olor de los cerditos, ¿cierto? Y para ellos eso es maltrato. ¿Y nosotros qué hacemos? Llevamos estos animalitos, nos llaman y nosotros llevamos de nuevo estos animalitos a la libertad, porque ellos deben estar libres. Hay una especie que es muy traficada en Colombia, que es el monito titigris,
que nosotros lo tenemos en el oriente de Caldas y lo tenemos también en el norte de Caldas, en Dorada, en Victoria, en estos bosques, pero son animalitos que mucha gente los extrae para venderlos porque tienen un costo muy alto en el mercado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros invitamos a la comunidad a entender la importancia de estos animalitos en los bosques porque ellos cumplen funciones muy importantes y lo que hacemos es devolverlos a la libertad y tenemos ya en este momento comunidades sensibilizadas para evitar el tráfico de animales. ¿Por qué es importante realizar estos ejercicios? ¿Y por qué es importante celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente? Resulta que cada mes celebramos diferentes fechas ambientales y esto viene haciéndose hace cerca de 50 años atrás porque las personas se han preocupado en diferentes países del mundo por entender y reconocer que hemos hecho muchísimo daño a la naturaleza, pero que ese daño que hacemos a la naturaleza en algún momento lo que va a pasar es revertírsenos a nosotros, o sea que finalmente cuando atacamos a la naturaleza, quien más se ve afectado es el ser humano, porque nosotros necesitamos de los bosques para poder sobrevivir, de los animales para que mantengan esos bosques en buenas condiciones, del agua que nace de esos bosques, del aire limpio que producen. Y si esto no existe, pues el ser humano estaría en peligro, imagínense ustedes. De allí la importancia de que nosotros desde la casa, desde donde estemos, nosotros no necesitamos irnos lejos, desde donde estemos podemos aprender a cuidar ese ambiente natural, ese ambiente social y ese ambiente construido. Si nosotros usamos muy bien lo que ya tenemos en casa, si nosotros tenemos un buen manejo de los elementos que tenemos a nuestro alcance, vamos a entender que allí podemos aprender a cuidar desde allí el ambiente que tenemos. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con las cosas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, nosotros cerca en Manizales tenemos un gran, mejor dicho, una bendición grandísima, porque nosotros estamos rodeados, somos una ciudad rodeada por bosques. Aún así, todavía faltarían muchos bosques y recuperar muchos bosques para poder estar en buenas condiciones, ¿cierto? Para que podamos tener una relación armónica entre las personas y la naturaleza. Pero resulta que en Manizales tenemos una gran cantidad de agua, somos una ciudad de una muy buena cantidad y calidad de agua, pero desde nuestras casas estamos desechando una cantidad de residuos al agua que van a parar a nuestros ríos. ¿Alguien me está preguntando algo, perdón? ¿No? Bueno, resulta que nosotros en nuestras casas realizamos una cantidad de prácticas, por ejemplo, cuando lavamos la loza. Cuando nosotros lavamos los platos, nosotros utilizamos grandes cantidades de jabón, pero no solo utilizamos grandes cantidades de jabón y ese jabón, que es un químico, cualquier tipo de jabón desechado en grandes cantidades al agua contamina fuentes importantes cercanas para nosotros. En nuestro caso, en Manizales, todos los residuos que desechamos van a parar al río Chinchiná. Desde nuestras quebradas, desde nuestras tuberías que van a parar a una quebrada cercana, estos residuos llegan al río Chinchiná. En la lavada de los platos, además, no solo desechamos jabón, sino grandes cantidades de aceite. El aceite del atún, el aceite de cocina cuando freímos y ya se nos ha gastado un poco, o ya ese aceite ya está quemadito, ¿qué hacemos? Lo desechamos al agua. Una gota de agua contamina, una gota de aceite contamina 1000 litros de agua. Imagínense ustedes cuántas personas desechamos aceites de cocina al vertedero, a las tuberías de la cocina. Nosotros debemos aprender incluso a alimentarnos y a cuidarnos muy bien utilizando mínimas cantidades de aceite. Y cuando nuestros aceites estén quemados, ya no los utilicemos, debemos guardar siempre una botellita y en esa botellita guardar ese aceite.
Hay incluso en este momento campañas en Manizales para recoger aceites usados de cocina y con esos aceites se vuelven a hacer aceites, pero aceites industriales para las empresas. Entonces imagínense que podemos hacer prácticas muy pequeñas, muy simples para ayudar a cuidar el planeta desde la casa. El colegio en este momento está haciendo una campaña muy bonita que es la campaña de los jardines en casa, ¿cierto? Unos jardines con plantas para poder ayudar a la captura de dióxido de carbono y esas planticas, la más simple, la más pequeñita, nos ayuda a limpiar el aire, el oxígeno, a generar oxígeno. Entonces, imagínense ustedes que esas prácticas pequeñas que podemos hacer cada uno en nuestras casas contribuye enormemente porque si nos sumamos varias personas en esas acciones, pues podemos contribuir y ayudar de manera eficiente a cuidar el entorno cercano de nuestros hogares. Hay otra práctica muy, digamos que afecta en gran medida a nuestro ambiente, no solo, como les digo, natural, sino también social, y es el de los residuos. Nosotros nos hemos convertido en unos compradores compulsivos, compramos porque el mercado nos ofrece una gran cantidad de productos, todos ellos empacados por temas de salubridad, ¿cierto? De salud, para que no se vayan a contaminar, pero hay muchos productos que no necesitarían empaques y que aún así los consumimos y los utilizamos. Incluso hay productos muy dañinos para la salud que vienen empacados en materiales que no se degradan fácilmente y que nosotros diariamente estamos llevando a nuestro hogar y estamos utilizándolo incluso en nuestra alimentación y que son terriblemente dañinos, no solo para nosotros, sino para el ambiente. ¿Ustedes qué creen que a dónde van a llegar los residuos, los desechos de todos esos productos? Van muchos de ellos al mar, otros van a ser, en el caso de nosotros en Manizales, son sembrados, les voy a mostrar, en grandes montañas de basura. Nosotros acá en Manizales tenemos un lugar que se llama el Relleno Sanitario La Esmeralda, que es una práctica, digamos, que no es la mejor, pero que es la que en este momento está aprobada porque no tenemos una práctica diferente a esta para poder desechar o para poder generar un manejo de la cantidad de residuos que generamos en casa. ¿Cuál sería la solución para evitar que se sigan construyendo grandes montañas de basura? Estamos hablando, no sé si alguno de ustedes habrá visto alguna vez en la película de Wall-E. Esa película de Wall-E es una realidad, es una situación en la que las personas se ven. Todavía no se la han visto, se las recomiendo. Wall-E se llama, para que le digan a los papitos, a los profes, cuéntenme. Profe, yo ya me vi esa película y que Wall-E tenía pura basura en su hogar. Imagínense que el mundo llegó a un momento... Reciclaba. Sí, reciclaba las algunas piezas que encontraba y otras piezas de sus compañeros robots que no funcionaban, entonces... Y algunos objetos él sí los encontró. Sí. Resulta que el mundo llegó a un punto en que llegó a ser inhabitado. Nadie podía vivir en él porque se llenó de tantos residuos, de tanta basura, de montañas y montañas de basura, que ya no había ya se habían acabado todos los bosques y ya no había dónde vivir. Resulta que si nosotros vemos lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro territorio, pues hay unos esfuerzos importantes para que no se acaben los bosques, pero resulta que nosotros en nuestras casas también tenemos que hacer un esfuerzo importante por reducir la cantidad de residuos que estamos consumiendo. Claro que el mercado nos ofrece, porque nuestra economía pues, todavía no se ha alineado con estos temas ambientales, entonces tenemos una cantidad de productos
que al final, al terminar su vida útil, que muchos tienen una vida útil muy corta, o sea, productos que consumo yo hoy, papitas, los chicles, los empaques de dulces, una cantidad de residuos, los empaques de juguetes, incluso juguetes que se dañan de un día para otro o que tienen una vida útil muy corta y que terminan yendo ¿a dónde? A los rellenos sanitarios. Incluso muchos residuos tienen que ser incinerados, quemados, porque no podrían ir al relleno porque son residuos muy peligrosos. Los residuos de productos médicos, ¿cierto? Una cantidad de residuos que son generados en las empresas, ¿cierto? Y que no pueden ir a ser llevados a los rellenos porque contaminarían el aire, contaminarían el agua cercana. Entonces, hoy la reflexión que queremos hacer es que la celebración del Día del Medio Ambiente es para invitarnos a pensar cuáles son aquellas prácticas que estoy haciendo yo en mi casa que de alguna manera pueden generar grandes problemas y que yo tengo que cambiar, que tengo que empezar a trabajar en torno a ellas para poder contribuir con ese mejoramiento de las condiciones ambientales para que no nos pase como en la película de Wall-E, que un día ya este planeta sea inhabitable, ¿cierto? En Manizales tenemos... profe, Dime. que en realidad es evitable más o menos, porque si la humanidad se extingue por la contaminación y todo eso, podría prosperar la naturaleza y volver a ser como era antes, aunque los Esa es... se robarían y todo eso. Es como, sí, en realidad Profe, es eso, porque se extinguieron los dinosaurios y eso volvió a regenerarse bosques y todo eso. Entonces, tuve la idea Muy de que eso buena, pasaría así. profe, muy buena tu reflexión. Dime, dime, ¿cuál se dime. llama la película que usted nos dijo? Wall-E, Bueno, señora. Wall-E. Wall-E. Wall-E, exacto. Esa reflexión es supremamente importante. Eso es una reflexión a la que yo también los quería llevar. ¿Qué pasaría si el ser humano desaparece? Es que aquí, cuando hablamos del cuidado ambiental, debemos pensar en el cuidado ambiental para vivir de manera armónica con todos los elementos de la naturaleza, con el agua, con el aire, con las plantas, con los animales, incluso con nuestro suelo. Porque finalmente quien se está viendo más afectado y se va a ver más afectado en el futuro, está bien, la naturaleza se va a ver muy afectada, pero el que más va a sufrir y el que más puede estar sufriendo en este momento es el mismo ser humano. Y si el ser humano desaparece, la naturaleza, como nos dice nuestro querido compañero, la naturaleza volvería a revivir de otra manera, ¿cierto? Porque la naturaleza tiene esa capacidad de regenerarse y de incluso surgir en los lugares donde nadie se imagina que podría haber vida, ¿cierto? Y el ser humano, si ya no está aquí, pues la naturaleza seguirá su curso y buscará la manera de ¿cierto?, volver a renacer. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano no tiene esa propiedad. Si el ser humano sufre, si el ser humano se enferma, si el ser humano tiene problemas de salud, se ve afectado, pues el ser humano tiende a que cada vez su vida sea menor, ¿cierto? A que las condiciones para que pueda vivir, pues le generen mayores problemas en el futuro. Y finalmente, somos nosotros los que tenemos que aprender que si cuidamos todo lo que tenemos, pues nos estamos cuidando a nosotros mismos, nos debemos cuidar entre nosotros, debemos evitar cantidad de situaciones que nos ponen en riesgo. Hay una invitación también muy especial que hace la institución. Este próximo jueves o viernes, ustedes en la institución educativa se va a hacer una sembratón, digámoslo así, en las sedes de primaria,
donde nosotros vamos a llevar vamos a compartir con ustedes unos arbolitos, unos árboles de porte pequeño, no los que podrían sembrarse en bosques para que crezcan así grandotes, sino que de porte pequeño para que no hayan afectaciones pues ni a la vía, ni a las tuberías de acueducto y de alcantarillado del colegio, unos arbolitos pequeños, más ornamentales, pero que también cumplen la función de cuidar el aire, de limpiar el aire de sus instituciones educativas y de los sectores cercanos. Y esa es una práctica importante. Si quieren en algún momento de sus vidas sembrar un árbol, sembrar una planta, esa es una forma de ayudar a cuidar el ambiente. Dime. Que eso es para todos, eso. El grado de bachillerato, profe, ¿cierto? Van a hacer la siembra de estos arbolitos. Sí, vamos a hacer una sembratón en la parte del colegio, sobre todo para embellecer el lado de la cancha, y los chicos que quieran estar allí, pues no se puede hacer mucho por el problema pues, del distanciamiento social, entonces vamos a estar el grupo de maestros del PRAE y el PGR haciéndolo, pero se va a transmitir también. Claro que sí. Y cuando hablamos del proyecto ambiental escolar y cuando hablamos del proyecto de gestión del riesgo es porque es muy importante que todos aprendamos a cuidarnos, que todos aprendamos a tratarnos de una mejor manera y a tratar de una mejor manera todo lo que la naturaleza nos provee. En Manizales tenemos digamos, un gran beneficio y es que tenemos una empresa que está contratada por la administración municipal y que es pagada por cada uno de nosotros en nuestras casas, por los papitos, por los profes, por cada una de las instituciones, para que los residuos que generamos en casa sean llevados al relleno. Y estas personas cumplen una labor importantísima. Y hay otras personas que cumplen otra labor, que son los recuperadores o recicladores. Nosotros les decimos los recicladores comúnmente, pero realmente es otra cosita. Dime. Que en realidad es también otra cosa que se puede regenerar los bosques y eso, la naturaleza. Sí. Uno puede tomar el ejemplo de Chernobyl. La zona exclusiva fue abandonada desde hace 3 décadas y ahora hay vegetación y animales. Exactamente, pero son animalitos y vegetación que está contaminada, ¿cierto? Porque el ser humano hizo un daño terrible en ese lugar y es que contuvo una cantidad de material muy peligroso que obtiene de la misma naturaleza, que la naturaleza lo genera, pero que el ser humano lo almacena y al llevarlo en grandes cantidades a unos sitios para almacenarlos, para producir energía, pues el ser humano cuando pierde el control sobre esos materiales, pues esos materiales pueden llegar a generar una gran afectación. Una zona donde se liberó por una explosión un material radioactivo, un material muy peligroso y grandes extensiones de suelo y de vegetación y de animales y de personas fueron contaminadas y murieron incluso, ¿cierto? En realidad entonces, no puede ser de la manera sostenible, sino que por la contaminación derritiría los polos, aumentaría el flujo del agua del océano y podría hacer inundaciones y todo eso hasta que no queden en pie en la tierra, etcétera, los peces. Exacto, el mismo ser humano lleva a generar condiciones para que la vida sea cada vez más complicada, ¿cierto? Más difícil. Y nosotros debemos entonces, desde donde estemos, evitar que esto siga aumentando, que estas condiciones difíciles pues las sigamos promoviendo y aumentando. Como les decía que en Manizales tenemos una empresa que se lleva nuestros residuos, pero ¿cuál es la tarea en la casa? Reducir la mayor cantidad de residuos posibles. Tenemos que aprender a consumir, a ser más cuidadosos con las cosas que consumimos y empezar a aprovechar a estas personas que hacen el reciclaje, estos recuperadores que antes les llamábamos recicladores, pero hoy les llamamos recuperadores ambientales, sea de la condición que sean, sea la persona que habita en la calle, ¿cierto? El habitante de calle, o sea la persona que está, que hace parte de una cooperativa, de una empresa. Cada uno de ellos cumple una función importantísima. Incluso ellos ni siquiera se dan cuenta de esa función. Yo he estado trabajando en algunos momentos con estos grupos y ellos ni siquiera saben lo importante
la labor tan importante que realizan, porque ellos ¿qué hacen? Ellos recuperan una cantidad de material que antes iba al relleno sanitario y que hoy se utiliza en una cantidad de productos y se utiliza como materia prima por muchísimas empresas para hacer nuevos productos con ellos. Esa sería una forma muy, digamos que si promovemos cada vez más este ejercicio, sería una manera muy eficiente de ayudar al medio ambiente. Importante en casa, aprender a reciclar, pero más que nada aprender a reducir. Si yo reduzco el consumo del agua, porque si yo reduzco el consumo también de la energía, también contribuyo al agua. Recordemos que la energía nuestra, la que llega a nuestras casas, se produce por la hidroeléctrica, o sea, por una empresa que utiliza el agua para producir energía con unas turbinas, ¿cierto? Entonces, en este proceso se utilizan grandes cantidades de agua. Si yo reduzco el consumo de electricidad, de energía eléctrica, pues también contribuyo a que el agua, pues no tengamos que utilizar tanta agua, ¿cierto? Si yo reduzco el consumo de ciertos productos, si yo reciclo, si yo llevo los materiales y se los entrego a una persona que puede hacer nuevos elementos o lo puede llevar a otra empresa para que haga nuevos elementos con ello, pues estoy contribuyendo con el cuidado ambiental, ¿cierto? Y con el mejoramiento de nuestras condiciones aquí donde estamos. Si yo aprendo a reutilizar, si yo entrego los productos que están en buen uso, en buen estado a otras personas que lo puedan usar, o si yo puedo hacer nuevos elementos con ellos, también me vuelvo creativo, me vuelvo una persona emprendedora, pues puedo contribuir con ese cuidado ambiental. Miren que son actividades muy sencillas. En nuestra sociedad tenemos una economía que se llama economía circular, cada vez va creciendo más. Y es que cada vez nuestros productos tienen unos usos distintos. Entonces ya vemos que no todo va a parar al relleno, sino que en el lugar donde generamos podemos hacer productos nuevos con ellos. O se los podemos entregar a personas que puedan llevarlo a otros, a que se generen nuevos procesos. En Manizales tenemos un sector, el sector de las galerías. Yo no sé si alguno de ustedes lo conozca, yo creo que no todos lo conocerán, ¿cierto? Y allí ese sector crece desorganizadito, feíto, y muchas veces sí. Dime. Profe, yo sí. Profe, ¿una reuniones de qué grado? Pregunta. Dime. Esta reunión es de todo primario. ¿De segundo o de tercero? De varios grupos, ¿cierto, profe? Sí, todos los chicos que pudieron presentar. Muy bien. Resulta que si nosotros entendemos que cada elemento que tenemos al alcance, si ustedes miran, digamos que todos los elementos que tenemos a nuestro alcance aquí en este momento pueden tener un segundo uso, una segunda posibilidad de ser usada una vez cumplan la función para nosotros. Si compramos uno nuevo, este viejito se lo podemos entregar a otra persona, estos equipos viejitos a otra persona que los pueda usar. Si se dañaron, dentro de estos elementos hay una cantidad de mecanismos, de materiales que pueden llegar a ser reutilizados en otros procesos. El papel, el cartón, incluso la madera, pueden tener segundos usos. El cuero, una cantidad de elementos, y en Manizales tenemos muchos sitios en los que estos productos pueden llegar a ser llevados. Como les cuento yo en las galerías, en el sector de galerías, yo he estado muy familiarizada con ese sector porque yo me metí en el cuento del reciclaje y me ha gustado muchísimo participar en ese ejercicio porque me parece una forma muy simple y también muy práctica de poder contribuir con el ambiente. Y en esos sitios uno puede llevar muchos elementos, botellas, las latas de las sardinas, del atún, lavadas, dime. Profe, en mi vieja escuela ponían varios terros, 3 terros,
Y eso Sí, tenía diferentes elementos, sí, como el de plástico y así. sí, muy bien. ¿Cuál es la importancia de tener los productos separados, bien seleccionados, separados y limpios? Es que se le pueden entregar a una persona que se llama el recuperador ambiental, antes lo llamábamos recicladores. Este recuperador ambiental lo lleva a estos sitios que yo les cuento y a ellos ayudamos a que una familia, una persona pueda sobrevivir incluso de esto, gracias a la reutilización de estos materiales. Y estas personas revenden estos productos. Incluso la escuela podría generar y el colegio todo un proyecto en torno al PRAE para poder vender productos como de desecho a personas que las compran y podrían conseguir recursos para sus propios proyectos ambientales, para generar procesos educativos, para generar material educativo. Hay un proyecto que hace el Colegio INEMA acá en Manizales que se llama la Cuadernatón y todos los años, pues claro, no sé cómo estuvieron operando el año anterior, pero todos los años llevaban los cuadernos y los libros de los chicos que ya no estaban usando, que ya estaban en desuso al final del año y recogían grandes cantidades de kilos de papel y se recogían un recurso importante, lo vendían y con eso ayudaban y contribuían al mejoramiento de las condiciones ambientales del colegio. Ese es un proyecto muy bonito y miren que muchas veces nosotros desechamos nuestros cuadernos, pero ¿qué pasa? Que esos cuadernos tienen la posibilidad de convertirse de nuevo en papel y si tienen metal, argollas, esos aros de metal también pueden convertirse de nuevo en otros materiales y podemos contribuir a que el relleno no se llene de tantos residuos que podrían ser usados de nuevo y podemos hacer que estos materiales tengan otra oportunidad, como les decía ahora. Hay otros productos que no pueden ser consumidos de nuevo, o sea, que no podríamos nosotros reutilizar y que deben ser dispuestos de manera muy especial en unos sitios especiales y que pueden convertirse en elementos peligrosos. Por ejemplo, los medicamentos vencidos. Hoy por hoy tenemos sitios que son los puntos azules en Manizales, que los tenemos en Condrogas del centro, que se tienen en los centros comerciales. Nosotros tenemos en todos los centros comerciales de Manizales, Corpo Caldas y los centros comerciales en Unión para recibir. Tenemos los puntos ecológicos en los centros comerciales para recibir estos materiales. Por ejemplo, medicamentos vencidos, pilas, baterías, envases de plaguicidas. Ah, no, yo creo que era también ese coso que uno puede reciclar las bolsas para guardar las bombillas mojadas en la entrada del centro Mall Plaza. En el centro comercial, allí nos dan pues la posibilidad de tener, cierto, cuando entramos con ciertos elementos, de que nos dan unas bolsitas, pero hay unos puntos que son los puntos ecológicos de los centros comerciales cuando ustedes estén allí. Ah, es que yo tengo un celular dañado, yo tengo unos envases de insecticidas, con los que matamos a veces las cucarachitas, ¿cierto? Y ciertos bichitos, tengo esos insecticidas, sé que no los puedo desechar en la caneca de la basura porque eso va a parar al relleno y genera un problema alto de contaminación, entonces no los puedo llevar allí, los guardo y luego cuando pueda los llevo al centro comercial y allí hay unos puntos, entonces esos puntos ecológicos me permiten a mí llevar estos materiales. Hay unos puntos donde podemos llevar las bombillas y hay empresas que se llevan estos materiales y los procesan y los desechan como tiene que ser, ¿cierto? En Corpo Caldas, en la sede de la carrera 24, tenemos un lugar que se llama el lugar de ecocómputo y allí nos llevan materiales de desecho, impresoras, computadores de los que tenemos en casa, ¿cierto? Que ya no nos sirven y que sabemos que no los podemos desechar a la basura porque no es la manera adecuada de ser dispuesta, ¿cierto? Y hay lugares especiales en Manizales, especialmente en los sectores de las galerías, donde reciben los aceites usados, las llantas, y debemos tener muy claro que cuando tengamos este tipo de materiales no los podemos desechar.
a la bolsa común, ¿cierto? Muy bien. Qué importante sería que no tuviésemos que tener a alguien al lado, un policía al lado que nos dijera cuáles son las cosas que no debemos hacer. Nosotros tenemos ya muy claro cuáles son aquellas actitudes que dañan el ambiente. No necesitamos que nos lo digan todo el tiempo, sabemos, nosotros somos conscientes y eso no se nos debe olvidar, porque muchas veces cuando vamos creciendo se nos van olvidando esas pequeñas acciones que sumadas pues pueden generar grandes problemas, ¿cierto? Y cuando no somos cuidadosos, pues nos vamos a ver afectados y vamos a afectar a nuestras comunidades. En Corpo Caldas nosotros tenemos una página, yo sé que ya estamos acabando el tiempo, ¿cierto, profe? En Corpo Caldas tenemos una página Sí, Erika, ya estamos acabando, qué pena. Sí, no, ya, tranquilo, profe, que ya estamos acá terminando. Tenemos la página de Corpo Caldas, www.corpocaldas.gov.co. Ustedes, yo los quiero invitar a que vayan a la zona de jóvenes y niños, que está en la parte baja de la página, y allí ustedes van a conocer una cantidad de experiencias y una cantidad de historietas animadas que nos enseñan sobre el cuidado ambiental, cómo cuidamos el aire, el agua, los bosques, las plantas, los animales. Son estas, ustedes las van a encontrar en este formato, y nos hacen unas reflexiones muy importantes. Qué bueno que todos ustedes pudieran visitarnos y conocer pues como este material. Yo quiero darles las gracias por darnos este espacio. Como les digo, las celebraciones ambientales, cada mes hacemos una celebración diferente. El mes pasado estuvimos celebrando el Día de la Tierra y el Día del Árbol. El Día de la Tierra el 22 de abril, el Día del Árbol el 29 de abril, y se han hecho una cantidad de siembras de árboles en todo el departamento y seguimos haciendo ese ejercicio con niños, jóvenes y adultos. Y nosotros tenemos que entre todos unirnos. Ustedes saben que esta es una tarea que apenas hemos empezado. Corpo Caldas lleva alrededor de 40 años en un ejercicio muy importante de cuidado ambiental, pero nosotros solitos no somos capaces. Entonces, por eso es importante que cada uno de ustedes se comprometa con nosotros, a que desde la casa podemos hacer tener muchas prácticas positivas.